Esto es El Cernidor. Otros ya te contaron las noticias. Nosotros te contaremos la verdad. Conducen Álvaro Alfonso, Amodio Pérez y Horacio Lampariello. Buenas tardes, Uruguay. Ponemos en marcha el cernidor número 161, correspondiente al día 3 de diciembre del año 2024, con la presencia de Horacio Mario Lampariello, la asistencia técnica de Javier Caraballo y quien les habla, Héctor Amodio Pérez. Álvaro César Alfonso está haciendo los deberes, trabajando ahincadamente, codo apoyado en la mesa. Sí, pero está haciéndolos bien. Sí, por lo que muy nos bien. ha estado comentando. Trabajando, haciendo los deberes para el documental. Muy bien. El sábado pasado le fue concedida la prisión domiciliaria al coronel Agosto. De esta forma se corrige en parte el daño causado por una acusación falsa por parte de miembros del Partido Comunista que acusaron a Agosto por torturas en el Grupo de Artillería 1 en el año 1976. Como Agosto pudo demostrar que en esas fechas no revistaba en esa unidad, fue procesado por unas declaraciones producidas en el año 2011, recogidas en el libro Milicos y Tupas de Leonardo Abercon, y por una intervención en un programa de Alfonso Lessa del pasado año, y que hasta el día del procesamiento no habían sido motivos de delito alguno, lo que para mí constituye la prueba evidente de que en este caso, como en otros, existió una determinación previa de procesarlo. La prisión domiciliaria de Agosto se ha basado en su estado de salud, su edad y en su situación familiar, todo lo cual era de sobra conocido por la señora jueza y que pudo haberse evitado si se hubiera actuado con la debida diligencia y con algo de sensibilidad humana. Los derechos humanos también alcanzan a los procesados. Pero el caso de Agosto no es el único, y esperamos que sirva de precedente para que sean concedidas las prisiones domiciliarias de todos los que por su edad y estado de salud así lo requieran. Pasemos a otro tema. Hace unos años, yo diría que unos 60 años, había en la radio un programa que se llamaba Adelantando el Carnaval. En ese programa se emitían grabaciones de los conjuntos carnavaleros de años anteriores con el fin de ir preparando el ambiente propicio para el carnaval en ciernes. Salvando las diferencias, las discrepancias entre Orsi y hasta hoy su posible ministro de Economía, Gabriel Odone, y las palabras de Mujica hacia sus antiguos compañeros de ruta, Cristina Kirchner, Evo Morales, Nicolás Maduro y Daniel Ortega, bien podrían calificarse del mismo modo, adelantando el carnaval. Pasemos a otro tema. El Poder Ejecutivo anunció que se resolvió suspender la firma del contrato del proyecto Neptuno hasta que los equipos técnicos del nuevo presidente estudien el documento.
desde el Cernidor nos habíamos mostrado proclive, partidarios de esta medida. no en unanimidad, pero No, sí por mayoría. Pero nuestra modestia Sí. nos impide pensar, y menos decir, que tuvimos algo que ver en esa resolución. Es Así que, a otra cosa, mariposa. Y esa otra cosa tiene que ver con la anunciada publicación por Planeta del libro La Gran Farsa, de Diego Fischer. Sobre dicho libro, dice la editorial, que es el fin de la leyenda romántica de los Tupamaros, basada en documentos inéditos del Foreign Office y de la Universidad de Cambridge. Yo creo que el fin de la leyenda romántica acabó hace más de 50 años, cuando un grupo de exdirigentes del MLN presos buscaron un acuerdo con sus captores a cambio de un trato preferente por parte de la justicia militar. Dice Planeta que en La Gran Farsa, Diego Fischer reconstruye de manera atrapante y fidedigna, a través de documentos inéditos del Foreign Office y de la Universidad de Cambridge, las negociaciones propiciadas por Salvador Allende entre el MLN y el gobierno de Su Majestad por la liberación del embajador británico en Montevideo, Geoffrey Jackson, secuestrado por los Tupamaros en enero de 1971. Todavía no he leído el libro porque lo he ido a comprar y no está en librerías todavía. Pero quienes hemos dado a conocer las negociaciones entre el MLN en la persona de Mauricio Rosenkopf y Salvador Allende, hemos sido nosotros desde el Cernidor. En dos oportunidades. La primera hace unos meses, leyendo el extenso informe que lleva la firma de Mauricio Rosenkopf, 5 páginas, escritas a máquina, a un espacio, y el pasado 4 de noviembre, cuando dimos a conocer las actas de las declaraciones del mismo Rosenkopf, realizadas en Paso de los Toros con fecha 14 de enero de 1973. Así que, señores de Planeta, señor Diego Fischer, los que dimos esas conversaciones a conocer fuimos nosotros. En 2019, Fischer publicó El robo del siglo, acerca del robo a la familia Maylos de unos 100 millones de pesos en libras y algún ligote de oro, junto a los libros de contabilidad, libros por los cuales los Maylos le ofrecieron al MLN otros 100 millones de pesos, hecho del cual Fischer no dice una sola palabra en su libro, en El robo del siglo. Por otro lado, El robo del siglo contiene tantos errores, pero tantos errores, que también puede incluirse dentro de La Gran Farsa. Veremos qué pasa con el nuevo. Los mantendremos informados. Muy bien. Sí, por eso usted va a estar obligado a hacer un libro con todas las exposiciones que hace 2 veces por semana en el Cernidor, porque en esas resúmenes que usted da, relata la historia de lo que era el MLN Tupamaro de aquella época, más algunos comentarios de la actualidad. De actualidad, sí. Que hay que meter algún bocadillo. Bueno. Escuche. Tenemos a los televidentes que nos quieran enviar mensajes, 097-465-465. Y acá tenemos un mensaje del 344 que dice: muy buenos días, estimados integrantes de tan magnífico programa. En primer lugar, felicitarlos por el excelente trabajo que desplegan y que nos permite a los asiduos televidentes que los seguimos en todos los programas recibir un hermoso caudal de información que no se podrá encontrar en otros medios. Como así también el ánimo, la gracia y la originalidad en que transcurre el programa. Felicitaciones. Además, les pediría, si es posible,
el envío de los hermosos tangos que posee el señor Amodio, por lo que les envío mi correo, desde ya muy agradecido, un abrazo, el señor Hugo Costa. Y me pone su correo electrónico. Muy bien. Don Amodio Pérez, en el fin de semana, me envió los archivos de los tangos, que están muy buenos. Pero yo, como no estuve en mi casa, no estuve por esta zona, realmente no los envié a aquellos que me lo han pedido por WhatsApp. Ustedes sigan pidiéndomelos, que yo los voy a ir acumulando, y supongo que en el día de mañana, a la mañana, comenzaré a enviarlos. Les adelanto que es unos tangos espectaculares. Y si escuchan gritos de niño, ese es mi nieto, que está haciendo de jíbaro, se ve ahora, ahí en planta baja. Y estamos a un piso de diferencia y se escucha clarito. Después, ¿qué tenemos para el día de hoy? Usted mencionó algo que a mí me encantó. Me encantó. Espere un poquito que lo quiero buscar. Acá. El tema de el ministro de Economía, Odone, que lo van a poner de ministro de Economía, dice así. Yo creo que está por verse. No, yo creo que lo pone. ¿Sí? Sí, porque el gran problema que tienen los partidos políticos en Uruguay, los partidos mayoritarios, o sea, la coalición por un lado y el Frente Amplio por el otro, esto es una opinión personal, es que funcionan mucho con el qué dirán en el extranjero. Y las calificadoras de riesgo y los bancos que prestan plata y los que invierten dinero, y como que les quieren dar señales antes de cada elección de la economía. Y una vez un amigo me dijo, Horacio, vos no entendiste todavía, me dijo, hace muchos años, cuando yo era joven. En el Uruguay se vota presidente, no se vota ministro de Economía. En la economía siempre va por un canal distinto que el presidente electo, sea del partido que sea. Eso es cierto. ¿Está bien? Viene de afuera. Exacto, me hizo reaccionar de una forma muy interesante. Pero es tal cual. Entonces, tenemos acá, por ejemplo... Bueno, pero vamos a ver. Entonces, ¿para qué dice yo soy el presidente? Bueno, todavía no ha asumido el nombre... ¿Qué quiso decir con yo soy el presidente? ¿Yo voy a imponer mi parecer ante un criterio técnico? No, yo le voy a explicar lo que sucede. Ahí el gran lío que está teniendo este buen señor es que en la interna del Frente Amplio le están pidiendo cambios realmente muy importantes, principalmente en las bases, no en la cúpula del Partido Comunista, no en la cúpula del MLN, o sea, el MPP, no, en todos en el caudal de votos le piden cambios y reformas porque no quieren volver a pasar por lo que les pasó en el 2019. Entonces los tipos dicen, tenemos que hacer cambios profundos. Ahora, te lo está diciendo el propio Orsi. Y el propio Mujica, creo que lo dijo en una entrevista hace unas horas. Dijo, los cambios van a ser de cómo repartimos la plata, pero la misma guita que se gastó ahora se va a gastar distinto. Entre grandes palabras fue lo que dijo, ¿no? Pero esa es la realidad y no hay otra historia. No la busquemos. Mire, yo quiero leerle porque salió acá está. Yo voy a leer lo que sería un mensaje dentro de la interna Frente Amplista en un comité de base. Dice así, este hijo, imagínense lo que viene después, de Odone facho malla de oro, ya anda haciéndose el presidente, ¿quién se cree que es? Lo tienen que sacar del forro de él, ¿no? Inmediatamente no puede ser que otra vez gente de adentro del partido empiece a tirar para el costado. No tienen que poner economistas porque no saben cómo vive el pueblo. Tienen que ir a un compañero como el Boca Andrade que sepa de economía, de pueblo, de feria, siempre lo mismo. Terminamos con esos pitucos de traje cagándonos la vida. Ya te digo que si no sacan a este hijo de remil y todo el pitucaje se pudre todo pa' buena. Les vamos a trancar todo el país. No trabaja nadie hasta que no pongan gente del pueblo que gobierne para nosotros. Ya estamos advirtiendo y los sindicatos de acuerdo, todos. Un gran paro general si no empiezan a gobernar para el pueblo. Otro gobierno como el último de Tabaré no soportamos más. Que se vayan con los multicolores si quieren gobernar para los empresarios. Estoy recaliente. Ya con la comechecha, eso no sé, de la COSE y todas las conchetas que vienen al costado, era cantado que esto se va a llenar de pitufos
mandómparas de UPM y la puta madre mientras se nos muere de hambre en los jubilados. Esto es un WhatsApp que circuló en las redes sociales y en Facebook dentro de un grupo, de un comité de base, en donde lo que está pasando es que reaccionan contra la posibilidad de que les pase lo mismo que les pasó en el 2019. Lo que pasa es que esta gente no se enteró ni se dio cuenta que lo venían diciendo en el plan de gobierno del propio Frente, lo venían diciendo de esa forma. El argumento de Mujica es: vamos a redistribuir los impuestos distintos. O sea, que lo que van a hacer es aflojarle, quieren por ejemplo el IVA diferencial, te dicen ellos, para las fronteras. Este gobierno ya los dio, el de la calle Pou. Las fronteras del oeste, cuando Argentina estaba regalada, tenía subsidiado la nafta, el IVA, todo, porque si no se te moría lo que quedaba. Y así todo, este gobierno en esa frontera votó mal. Dejando de recaudar para que la gente no se le muera, igual perdió votos. ¿Está bien? Ahora le va a pasar lo mismo con Brasil. Devaluó Brasil. 6 reales por cada dólar. Estaba creo que ayer o el viernes. Nunca había llegado a ese punto. Pero Brasil necesitaba devaluar porque se le caía todo. Son 200 y pico de millones de habitantes que necesitas darle de comer. Entonces, ¿qué es lo que hace Brasil? Primero es un sistema económico proteccionista. Bloquea cualquier programa de libre comercio para mantener su industria funcionando, aunque les resulte cara. Pero es la única forma de mantener empleados, tener empleo para la gente. No tienen otra solución, porque no están desarrollados intelectualmente, educacionalmente, ni nada para hacer un cambio tan radical. Entonces, va a haber que proteger la frontera, y sí, bueno, pero es lo mismo que están diciendo ahora, van a hacerlo diferencial. Espero que nos lo hagan diferencial de a uno, ¿no? Porque va a ser terrible para conseguir un carnecito para que no te cobren IVA. Ahí la corrupción va a cortar terrible, porque todo eso siempre lleva a que hay corrupción. Después tenemos las declaraciones de... Yo lo que veo es que este señor que está indignado, Sí. ¿qué va a hacer en el futuro? Porque nada de eso se va a cumplir. O sea, nada de lo que él pretende se va a hacer. No. El Uruguay no puede hacerlo, porque el Uruguay está comprometido con las organizaciones internacionales a llevar un determinado plan económico y un determinado sistema de distribución hasta donde se le permite al Uruguay hacer reformas de tipo social. Pero aparte es muy simple, para poder cumplir con esas metas, la opción de no cumplirlas es una sola: ser un país rico en determinados tipos de productos para poder exportar. Petróleo, gas, oro, plata, litio. Si vos tenés cualquiera de esas 5 cosas, y vos podés rebelarte con el que quieras, porque vos seguís vendiendo y podés decirle: no, mire, yo la plata la gasto acá, la gasto allá, porque es mi plata. Nosotros la única riqueza que tenemos es la producción agrícola y la ganadera. Con eso solo no alcanza. ¿Ah? Entonces, estamos fritos. Tenemos que ir negociando y bamboleándola de un lado al otro a ver cómo la llevamos. No, lo que pasa es que si trabajáramos para el mercado interno y lo hiciéramos realmente, si achicáramos el Estado, lo que pasa es que achicar el Estado va contra los propios intereses de la clase política. Seguro. Entonces, el zorro, hemos puesto al zorro a cuidar los gallineros. Entonces, el zorro siempre va a tener la puerta abierta para vivir, para medrar, mientras el resto de la población pasará necesidades, que es lo que viene sucediendo desde hace tiempos inmemoriales. Yo tengo 80 y pico de años y sigo oyendo siempre las mismas promesas de cambio, las mismas promesas de cambio de política, que vamos a hacer esto, que vamos a hacer lo otro. Y tenemos vaivenes, de acuerdo a la situación internacional. Si interesa
que el Uruguay venda lo que produce. ¿Qué pasa? Que somos, al lado de otros países productores que producen lo mismo que nosotros, estamos en desventaja. Sí. ¿Por qué? Porque producimos mucho más caro que en otros países. Hablamos del tratado con la Comunidad Económica Europea. Eso no va a salir jamás. No. Jamás. ¿Por qué? Porque los agricultores franceses y los españoles no quieren competencia. Sí, principalmente los franceses. Porque vamos a competir con lo que ellos producen. Entonces ellos ya tienen controlado el mercado europeo, fijan los precios que quieren, se dan el lujo de tirar a la calle, a las alcantarillas, centenares de miles de litros de leche para que el precio no baje, se dan el lujo de jugar con la producción agrícola, la famosa tomatina de Buñuel, en fin. Tenemos que pensar en una política diferente, achicar el Estado, prescindir de los gastos superfluos de un Estado inflado, y tenemos una clase política exageradamente grande para los 3 millones de habitantes que somos. Sí. En eso tiene razón. Mire, yo quería leer un artículo referido a lo que usted decía, el enfrentamiento, ridículo enfrentamiento entre el futuro ministro de Economía y el presidente, que es el que lo va a nombrar, Yamandu Orsi. Yamandu Orsi dice, respondió a Gabriel Odone sobre mantener la edad de jubilación en 65 años. Le dijo, yo soy el presidente. Tomá vos. El futuro ministro de Economía, Gabriel Odone, había manifestado que la edad de jubilación se mantendría en 65 años, tal como fijó la reforma de seguridad social impulsada por el gobierno de Luis Lacalle Pou. El presidente electo, Yamandu Orsi, respondió a las declaraciones recientes de su futuro ministro de Economía, Gabriel Odone, quien señaló que la edad de jubilación se mantendría en 65 años. Bla, bla, bla. Al volver de Brasilia, donde se reunió con el presidente Luis Ignacio Lula da Silva, y acá voy a parar y le voy a hacer un comentario. Viajaron en avión privado. Yo quiero saber. ¿De quién era el avión? Primero, ¿de quién era el avión? Y si pagaron el viaje del avión. Si fueron y dijeron, vamos a contratar el avión porque vivimos entre varios, ¿no? Yo no estoy diciendo, pero cuando eso hizo Luis Lacalle Pou, era un lío con la izquierda y los diarios proclives a la izquierda que preguntaban todo el día. Hasta ahora no escuché a uno solo que preguntara de quién era el avión que viajó el presidente. Si lo invitó un amigo, si se lo prestaron o si se lo alquilaron. ¿Y se lo alquilaron a cuánto? Porque también yo te lo puedo alquilar por $1. Sigo con porque me saltó eso. Don Odone. Dice así, bueno, al volver de Brasilia, donde se reunió con el presidente Luis Ignacio Lula da Silva, Orsi, ¿no? Dijo que no había hablado con Odone sobre el tema. Pese a que viajó a Brasil, iban juntos en el avión, ¿no? Pero que en su gobierno había libertad para opinar. Está bien, vos podés tener toda la libertad del mundo, pero si sos ministro de un gobierno, con el presidente tenés que hablar primero y no podés abrir la boca mal, porque si no lo primero que te van a decir te van a pedir la renuncia. Al hombre no se la tienen ni que pedir porque no lo nombraron, pero lo siguen manteniendo. En mi gobierno, dice, va a existir libertad y lo que piensa cada uno puede decirlo. Yo soy el presidente, hay una línea, un programa y un objetivo trazado, señaló. Y ratificó que lo deseable es que la edad de jubilación, tal como establece el programa del Frente Amplio, sea a los 60 años. Ya no te está afirmando que va a ser a los 60. Es deseable que sea a los 60. Dice, en el programa establecido que lo deseable es 60 años, queremos que lo normal sea a los 60. Y ver la posibilidad de estimular o incentivar si la gente quiere trabajar más tiempo. ¿Está bien? O sea, de llevarlo a los 65. Odone lo dice a la inversa. Dice que la edad va a ser a los 65 y que quiere incentivar para que lleguen. Entonces, ¿qué pasa? Esta es una opinión personal. Yo creo que lo que está sucediendo es entre Odone y Orsi están enfrentados en un punto. Uno quiere fijar la edad, que ya está fijada porque la LUC fue ratificada en 65 años, y darle opciones, mejorarle la jubilación para que lleguen y no se jubilen antes. Y el otro dice, vos te podés jubilar a los 60, pase lo que pase.
pero te voy a tratar de dar incentivos para que llegues a los 65. Lo están mirando la misma mesa, la misma torta, uno de un lado y otro del otro, en el tema de los 65 años. Yo creo que buscarán un punto de acuerdo que no va a dejar contento a la gente, porque acá el eslogan del frente es que te tienen que jubilar a los 60 y chao. También hay que decir algo, no es que todo el mundo se jubila a los 65, es escalonado. ¿Ah? Los que hoy tienen 51 años se jubilan a los 61. Es así, es correlativo. Y va llegando hasta los 65. O sea, lo que te está mostrando es que te está dando una franja para llevarte. Es verdad, no tiene mejoras de incentivo, que hubiera sido muy bueno que lo pusieran en el proyecto de la reforma. Porque era más digno cambiarte un contrato, porque uno cuando empieza a trabajar y empieza a aportar obligatoriamente al BPS, está firmando un contrato. No lo firma, lo hace virtualmente, pero vos ya sabés que te saco la plata de vivo para el aporte al BPS para el día que te jubiles. Por lo tanto, hay un contrato de partes. Empieces a trabajar a los 18, a los 17, o a los 20 o a los 30. A partir de ese momento estás bajo una regla. Y esa regla fue cambiada. Entonces, te hacen tú un speech apuntando a qué? Apuntando a eso. En el tema de... Este es el primer roce que están teniendo y no asumió. Dice... Otros desencuentros, dice la nota con O'Donnell. No es la primera vez que Orsi y su ministro de Economía tienen versiones encontradas sobre asuntos referidos a la política económica. En agosto, O'Donnell había criticado a Susana Arberetsche al considerar que no era la ministra de Economía porque el presidente Lacalle Pou había sido el propietario de la política económica, lo que tildó de fallo institucional. Yo no entiendo por qué es un fallo institucional, eso es discutible, ¿no? Porque está reclamando para el Ministerio de Economía el poder de decisión sobre la política económica. ¿Por qué? Porque él va a hacer, o claro, piensa que él va a hacer. Piensa hasta que lo echa. Claro. Pero digo, fallo institucional. No, el ministro depende del presidente. El que dirige las políticas es el presidente. Si después mete la pata, asumirá el país. Ahora, el presidente debe ceñirse a su programa, al programa de gobierno. Eso debería ser. Por eso. A no ser que haya una razón muy justificada, agarre una cadena nacional. Se supone que el ministro conoce el programa del gobierno que va a integrar. Se supone. Y entonces, debería estar de acuerdo. Entonces, es una discusión bizantina. Dice así, las declaraciones motivaron la respuesta de Orsi, quien respondió al ser consultado: en última instancia la conducción económica siempre va a estar en manos del presidente. O sea, diciéndole lo mismo, yo soy el presidente. En esa oportunidad, Orsi también insistió que la persona que fuera a asumir el Ministerio de Economía en un gobierno suyo debería cumplir con lo establecido en el programa del Frente Amplio, lo que usted decía. Otro punto que generó polémica, pero más recientemente, fue el referido a los impuestos. Poco después de ser oficializado como el futuro ministro de Economía de Orsi, O'Donnell había subrayado que prometer que no habría suba de impuestos en un periodo de gobierno era algo irresponsable. Tienen una obsesión con eso y es un error conceptual. Hablar todo el día de que si yo gano no subo impuestos y si ganan los otros suben impuestos y si pasa tal cosa suben impuestos, centra la discusión de una manera frívola respecto a cómo se maneja la economía, aseguró en octubre antes de darse la primera vuelta. Sin embargo, en el debate presidencial contra Álvaro Delgado, Orsi asumió el compromiso público de que no subiría los impuestos en su gobierno. No vamos a aumentar los impuestos, enfatizó en el debate y volvió a insistir minutos después, repito nuevamente porque no se entendió, no voy a subir los impuestos. Yo creo que lo que hicieron muchos, y esto también es una opinión muy personal, yo creo que la coalición multicolor, entre varios errores que ha cometido en forma de comunicar, fue que no generó esa expectativa en el votante de que íbamos a progresar económicamente. Dijo, miren, esto va bien así, vamos a seguir igual en esto, vamos a ir progresando lentamente. Ese era el discurso de Delgado, a grosso modo, y lo que hizo el Frente fue a la inversa. Dijo, mira, te vas a volver a jubilar a los 60, te voy a subir la jubilación mínima, le voy a igualar con el salario mínimo nacional y bla, bla, bla. Y la gente dijo, yo quiero eso. Esto es como cuando vas a la verdulería o vas al súper. Ahora, los costos a veces se pagan. Yo les voy a dar una idea. Dele, lárguela. Generalmente los que llegan a los 60 años de edad, Sí.
Sí. y llevan trabajando en la industria, en el comercio, como empleado público, 30, 40 y a veces hasta algún añito más, por lo general perciben sueldos elevados. Y son los de mayor experiencia. También. Y tantos años trabajando. Ahora, si se sube la edad de jubilación de 60 a 65 años, se pone una barrera para el ingreso de gente joven al mercado de trabajo. Yo creo que hay que hacer el incentivo al revés. Incentivar para que se jubilen a los 60 años. Y durante un periodo de tiempo ir ingresando jóvenes al mercado de trabajo trabajando junto con esa gente de mayor experiencia, porque lamentablemente los jóvenes hoy en día llegan a los 30 años y muchos de ellos no han trabajado en su vida. Sí, no. Con lo cual, experiencia laboral no tienen. Y mucho menos capacitación en algunos aspectos que el progreso técnico, informático, ha generado, ¿no? Entonces yo creo que hay que hacer al revés. Incentivar para que la gente se jubile antes, que vaya entrando gente al mercado de trabajo paralelamente a los trámites del despido de esa gente, lo podemos fijar en 6 meses, 1 año, con lo cual estamos dando empleo a una cantidad de gente importante, a unos sueldos necesariamente menores que los que de la gente que se jubila, pero que en el conjunto va a significar para el BPS un aporte de ingresos superior, y va a dar oportunidades a que mucha gente joven entre al mercado de trabajo. Es una idea. No, yo creo que no es mala, tiene un solo problemita. A ver. Nosotros fracasamos en la parte educacional de los trabajadores. Sí, es cierto. Y ustedes se encuentran con la realidad de que mucha gente con experiencia a veces tampoco quiere transmitir esa idiosincrasia. Bueno, pero, no somos los japoneses. Pero el incentivo económico tiene que tocar los dos aspectos. Bueno. Te pagamos, te vamos a dar un 5, un 10, un 15% más de la jubilación, porque además hay que tener en cuenta que el BPS, cuando te jubilás, no te lleva el 40% no te reintegra ni la mitad de lo que aportaste. Bueno, no, eso es relativo, porque el sistema nuestro es un sistema Ponzi. Si después se lo explico, pero bueno, siga usted y hablamos de eso. Y hablamos de eso, bueno. Es un sistema repugnante. Bueno, es una idea. No, la idea no está mal, hay que ajustarla. En España lo hicieron los bancos. Que siguieron resultados. Pagaron primas por jubilación anticipada de millones de euros. ¿Qué pasa? Que modificaron el sistema de atención al público. Antes una agencia bancaria funcionaba por lo menos con media docena de funcionarios. Hoy vas a una agencia bancaria en Madrid o en Barcelona o donde sea y hay 2 personas. No hay más. Sí, bueno, usted va al 19 de junio acá, al Brou, y usted ve que un edificio hermoso que antes era lleno de gente corriendo, todo, nada, vacío. Pisos enteros que no se usan. Sí, pero además yo tuve que ir a hacer un trámite y para hacer un reintegro, o sea, sacar dinerito de mi cuenta, me tiré 1 hora y media. Sí, yo no quiero. Lo cual es un absurdo. Sí. Todo eso cuesta. Claro que esos edificios monstruosos que ya no se usan,
por ahí hay que entrar a rebajar los costos, no los salarios. Exacto. Mira, acá tengo un mensaje, dice. Lamparielo dice: me desilusiono. Quien cantó la justa fue Amodio Pérez, nos guste o no. Esa síntesis fue la realidad de lo que pasó y aplastó la hermosa democracia uruguaya. ¿Te parece que el Jorge Valle del MLN? Bueno, después tenemos de todo acá. Esperen un poquito, déjenme buscar algo. Esta está bárbara esta noticia, mire. Yamandu Orsi confirmó en principio, para empezar, que Jorge Díaz sería su prosecretario de presidencia. El presidente electo Yamandu Orsi confirmó públicamente a Jorge Díaz, ex fiscal de corte, podríamos aclarar que fue juez, era juez, ¿no? Sí. Juez en el caso Feldman. Exactamente también eso. Será su próximo prosecretario de presidencia, al menos para empezar, dijo, ¿no? Y el promotor seguro de ese sistema nefasto, seguro, que convirtió a la fiscalía en un ente autónomo. Y agrega acá, donde los fiscales han hecho lo que han querido con todas las denuncias que no les ha interesado investigar. Esas las deja. El caso de las 700.000 horas que los profesores de FENAPES cobraron sin trabajar. Exacto. Basados en un convenio que no existía. Exacto, que era toda una mentira. Inventaron hasta el número del convenio. Dice así: su lugar en el próximo gobierno, dijo Orsi, será en la prosecretaría de la presidencia. En principio, para empezar. Después vemos cómo avanza el tema del Ministerio de Justicia. Puede ser una oportunidad. Parece que le van a conseguir una oportunidad de empleo al botija esta, Jorgito Díaz, ¿no? Hay que pensar en gente que sepa de los temas, dijo el canario, ¿no? Aseguró en rueda de prensa desde el hotel Hampton B. Hilton, cerca del aeropuerto de Carrasco, donde montó su comando de transición, don Orsi. Que sepa el tema. Por ejemplo, que nos explique cómo fue que le blanqueó a Balcedo 10 millones de dólares. Exacto. Que hay que saber para eso. Hay que saber. Hay que tener la firma para que no te la cobren. Hay que tener además rostro, vamos. Sí, pero lo peor de todo es que quieren poner el Ministerio de Justicia, que es agrandar todavía un poquito más al papá Estado, pero aparte de agrandarlo, es llevar adelante una idea de la época de la dictadura. La dictadura tuvo un Ministerio de Justicia y quería institucionalizarlo formalmente. Entonces quieren inventarlo. Entonces este buen señor de Jorge Díaz es el precursor de eso. Lo que más me molesta, que hay dirigentes, caso de Álvaro Delgado, que estaba de acuerdo con el Ministerio de Justicia. Yo no estoy ni cerca, porque yo entiendo que la justicia es un poder independiente y los ministros, como ya lo dijo el propio presidente electo, dependen del presidente. Entonces vos vas a inventar un Ministerio de Justicia para que el ministro presione al sistema judicial. Muchachos, esto está tan transparente que da asco. Que ya bastante presionado está. Pero a ver, son una manga de guampudo, un montón de fiscales y un montón de jueces. Hay cosas que no son previsibles. El caso de Agosto. Primero, la jueza conocía a Agosto porque lo habían mandado citar un par de veces. Presencial. Luego lo citó en forma virtual. Vía Zoom. O sea, que ya sabía que el hombre, movilidad casi cero, más todos los problemas que tenía. Ahora, resultado, así todo le piden el procesamiento y lo manda a procesamiento con prisión. O tiene un agujero en la cabeza, esa jueza, porque la que resuelve es, ¿qué hace don Percival? Le dice, yo pido ser juzgado, pero yo no lo juzgo. O sea, yo no le bajo el martillo. Y tiene razón, es verdad lo que está diciendo. Es cierto. Pero siempre tienen jueces proclives a ese tipo de disparate. Y yo con esto estoy diciendo que es inocente, Agosto no estoy diciendo eso. Lo que pasa es que los procesamientos a los militares que participaron en los años duros, en los años de plomo, eso se ha convertido en un problema político, no es un problema de justicia. Claro. Pero no porque hay que ver que en el momento que se cometieron los delitos o los excesos,
no estaban tipificados como delito de lesa humanidad. Uruguay no había firmado el tratado internacional que dicen que lo obliga a los procesamientos. Entonces se está violando el Estado de Derecho. Y lo único que se ha hecho, se ha convertido las libertades o las prisiones domiciliarias, se ha convertido en un problema político y nadie quiere agarrar ese fierro caliente. Porque versiones de que se los va a conceder la prisión domiciliaria han circulado desde mucho antes del 2019. Sí, claro. Y ahora están circulando. Y está circulando ahora. Pero a ver, Manini fue a verlo a Mujica. ¿Qué explicaría algunas actitudes de miembros de Cabildo Abierto y la pérdida de votos de Cabildo Abierto que habrían beneficiado al MPP, esperando que alguna vez se cumpla con la promesa de conceder las prisiones domiciliarias a los que están en avanzado estado de edad y de enfermedad. Mire, quiero un resumen. Ahora, sin reconocer que se los ha procesado por una violación del Estado de Derecho. Exacto. Seguramente para evitarse las reclamaciones que se harían en el caso, porque si mañana aparece una Suprema Corte que dictamina que los procesamientos han sido ilegales, sí, la que se arma en este país. Pero perdón, ¿qué es lo que han hecho? Y la que se puede armar en este país, si se concede la prisión domiciliaria con estas organizaciones que viven de eso, de la defensa de los derechos humanos, entre comillas. Pero ellos viven de las reclamaciones al Estado después que procesan a uno que no necesariamente fue el que lo torturó, no necesariamente fue el que los detuvo, pero le tienen que echar la culpa a uno para que pueda hacer ellos. Para que otro cobre la plata. Bueno, pero mire esto de en perspectiva. Dice, hoy Mujica en el programa En Perspectiva, el próximo gobierno, dice, solo va a ser diferente con el anterior al repartir y distribuir más. La mayoría que necesita el Frente Amplio en el Parlamento las obtendrá negociando, ya sea con colorados, entre paréntesis ponen Bordaberry, con blancos, diputados del interior, con partidos minoritarios, Cabildo Abierto, dice. Manini Ríos lo visitó para pedirle que influya en la liberación de presos de Domingo Arena. Dijo, entre comillas, tener ancianos en prisión es un problema para el Estado. No es liberación, sería un cambio de lugar donde seguirían cumpliendo la pena en el domicilio. O sea, miren señores, esto demuestra que los señores jueces y los señores fiscales que están abocados a determinados temas, derechos humanos y algunos más también, porque hay algunos en delitos económicos que archivan los expedientes, ¿no? Están a lo que les diga el poder político. Se ve que Manini no pudo convencer a la calle Pou para que presionara a los jueces y a los fiscales. Pero le queda más cómodo convencer a don Mujica, Cordano. Por eso te dije, eso se convirtió en un problema político. Yo recuerdo, estaba yo en España ya por el año 2018, 19, o en el año 2019, se me enviaron cartas para que firmara cartas dirigidas al presidente de la República pidiendo la liberación, la prisión domiciliaria. Y yo le dije, esto es al pedo. El presidente va a decir que esto es un problema del Poder Judicial. Exacto. Y se va a lavar las manos. Nosotros no somos como Estados Unidos, donde el presidente de Estados Unidos tiene la opción de dar el perdón. Que ahora después, si quieren, comentamos cómo funciona en los Estados Unidos. Pero yo creo que puede firmar indultos. No lo tengo claro. Creo, no lo sé. Pero mire, le voy a contar algo. Pero no estamos hablando, no estamos hablando ni siquiera de libertades. Estamos hablando de prisión domiciliaria. Yo, la verdad, tampoco entiendo la actitud que llevan adelante. Se dan cuenta que el mismo día que a Agosto se le concedió con toda justicia la prisión domiciliaria, a otro coronel, creo que coronel, no recuerdo el nombre, que lo habían operado el día anterior de una operación del corazón y otras dolencias, sí,
Lo mandaron a Domingo Arena. Sí. Entonces, no es que es injusta la prisión, la domiciliaria de Agosto. Lo que es injusta que alguien que está en la misma situación que Agosto, o peor, no se le conceda. Sí. Esos son los temas. Yo, ¿qué quiere que le diga? El sistema judicial nuestro está podrido. Está podrido. Hay algunos jueces y algunos fiscales que hacen cosas que no están bien. Porque está politizado. Porque el gran problema es que el error de un médico, ¿cuál es? La tumba del paciente, ¿no? El error más grave. Y el error de un juez y un fiscal, ¿cuál es? Y es la cárcel de un individuo que no necesariamente hizo de lo que se lo acusa. Capaz que hizo en otros casos, pero específicamente en los que está, no. Entonces vos no podés procesar sin pruebas certeras de esa situación. Por convicción. Sí, yo estoy convencido de que fulano de tal es culpable y te mando para adentro y chao. Y podemos discutirlo, porque ahora yo tengo alguna cosita más para leer sobre eso. Y le quiero hablar de jueces, mire. Suprema Corte de Justicia, espere que se está actualizando mi página, que la estoy buscando, acá está. Suprema Corte de Justicia destituyó a jueza acusada de drogarse en audiencias y comprobó centenas de atrasos. Era como que aspiraba a algo. Se le notaba claramente el cambio de actitud, dijo un abogado. O sea, que se daba la mandanga delante de las personas ahí en el medio del juicio. La Suprema Corte de Justicia resolvió hace algunas semanas la destitución de una jueza quien ejercía funciones en el departamento de 33. Se ve que era nuevita porque estaba lejos todavía. Veo que cómo es, ¿no? Sí, el negocio. Los jueces y los fiscales, cuando empiezan a trabajar, van a la punta del país y empiezan a bajar. Como en todos los casos, la mujer fue notificada en febrero del 2024 de que se le iniciaría un proceso de sumario con separación del cargo y la retención de la mitad de su salario. En el informe de la sumariante al que accedió Montevideo Portal, se asegura que la actuación de la magistrada generó un desconcierto extendido en la ciudad de 33, siendo difícil recordar casos similares en el cual se denuncien hechos tan generalizados y por diversos agentes que guardan relación con el sistema de justicia en el departamento antes mencionado. En el documento se asegura que la jueza tenía sendos atrasos en materia de su trabajo y de hecho narra un episodio en el que la magistrada terminó encerrada en el baño y siendo trasladada a una mutualista. Los atrasos con respecto al dictado de sentencias surgen de lo constatado en el sumario realizado, que abarca tanto documentos que se encontraban en la oficina de la jueza como en su domicilio. Los atrasos no son aislados, se cuentan por decenas y centenas, aseguró el texto de la Suprema Corte de Justicia. De hecho, esta situación fue reconocida por la mujer al decir que existe un atraso importante en decretar y en dictado de algunas sentencias que se deben en gran parte al volumen de trabajo de la sede. Siempre la culpa la tiene que le da mucho trabajo. Usted se da cuenta y hay que abrir más sedes y más jueces y más fiscales. La magistrada argumentó que la situación también se debe a que fue trasladada a 33 bajo un alto grado de estrés emocional debido a una dolencia de índole neurológico. En su casa, la jueza tenía 15 expedientes sin mover y el más viejo es del 1 de febrero del 2023, es decir, hace más de un año. Es claro que se ha verificado perjuicio a los usuarios del servicio de justicia con el consiguiente descrédito a la Administración de Justicia, agregó el documento de la sumariante. Sobre los problemas de salud que esgrimió la jueza se concluyó que francamente no convence. Si bien emergen probados principalmente los que guardan relación con el estrés emocional, se estima debió haber adoptado otras medidas, ya sea usufructo de licencia médica por estrés y no llegar al punto que le sobrepasara la problemática perjudicando en definitiva su función, agrega el texto. Si bien las dolencias quedaron probadas a través de las pericias realizadas, no justifica plenamente las graves omisiones de la magistrada. Según los criterios de la Suprema Corte de Justicia, en lo que tiene que ver con el volumen de trabajo argumentado por la ahora exfuncionaria, la sumariante reconoció que se trata de una sede con varios casos, pero tampoco tan exorbitante como para que una jueza con años de experiencia en el cargo no pueda ordenadamente asumir. Los testimonios. En el sumario hecho por la Suprema Corte de Justicia se recogen algunos testimonios de abogados que daban cuenta de lo complicado que era llevar adelante los casos judiciales que tenía a cargo de la jueza. Una defensora aseguró, ya no se podía trabajar en esa situación con la doctora.
En varias oportunidades estuve más de 3 horas esperando para ingresar a una audiencia. Otra abogada, quien aseguró tener muchos casos de violencia doméstica, contó que en varias ocasiones las esperas para las instancias judiciales implicaban varias horas y muchas veces la jueza no llegaba a las citas pactadas. Por su parte, otra abogada contó que en algunas ocasiones la sumariada tomaba audiencias desde el baño. Se paraba y se iba al baño y nos decía que siguiéramos hablando fuerte, que ella escuchaba desde ahí. Uno de los testigos contó que en varias ocasiones cuando la jueza iba al baño se escuchaban ruidos raros de la nariz. Supongo que serían esos ruidos y otra cosa, pero no eran estornudos, dice. Era como si estuviera aspirando algo. Al retornar a la sala de audiencia se le notaba claramente el cambio de actitud. Venía eufórica, hablando a veces sin sentido. Más de una vez me pidió que la ayudara a decretar porque no estaba en condiciones. Más de una vez la gente a la cual defendía me preguntaba, ¿qué le pasa? ¿Esta es la persona que va a resolver sobre mi vida? ¿Está borracha o se droga?, añadía la gente. Entonces dice, finalmente la Suprema Corte de Justicia resolvió la destitución por ineptitud para el ejercicio del cargo. ¿Cómo la ve? ¿Le gustó o no le gustó? Si todo eso es verdad, es gravísimo. Y que pasaban los testigos hasta que llegó uno y dijo, sentía ruido con la nariz pero no eran estornudos. ¿Cómo la ve? Aspiraba algo, dice. Podía tener la nariz tapada. Bueno, pero dice que quedaba eufórica cuando salía. Sí, eso es. Y bueno, capaz que empezó a entrar oxígeno del aire y con eso mejoraba bastante. Para hablar un caso de Percivale, mire, voy a leer algo. Dice, la carta de la hija de un militar procesado por delitos en la dictadura al fiscal Percivale. Le conseguimos pruebas para usted, no fueron suficientes. Nos dijo que si nosotros le dábamos pruebas a usted, iba a considerar un cambio de carátula en el expediente de homicidio a encubrimiento, dijo la mujer. La hija del militar Hugo García Celay, procesado en el año 2020 por crímenes cometidos en la última dictadura y actualmente detenido en la cárcel de Domingo Arena, escribió una carta al fiscal de delitos de lesa humanidad, Ricardo Percivale, en el que recrimina el pedido de condena a su padre por homicidio. La mujer le recordó al fiscal una reunión que tuvieron con él en diciembre del 2022, en la que ella salió con una mezcla de angustia por la situación, pero con esperanza. Nos dijo que si nosotros le dábamos pruebas, usted iba a considerar un cambio de carátula en el expediente de homicidio a encubrimiento, escribió. Indicó que consiguieron pruebas como una sanción a un subalterno por falta de control con un prisionero o un informe que, si bien no tiene firma, coincide con muchos de los hechos que sí se pueden probar, entre otras, pero lamentó que para Percivale no fueran suficientes. Fueron suficientes para plantearse una hipótesis de que García Celay se le debería tipificar en el mejor de los casos el delito de encubrimiento, y cito palabras textuales de su acusación. Pero no solo usted no investiga ni ahonda en esa hipótesis, sino que acusa a mi padre por homicidio y le pide 20 años. Criticó la mujer, quien no sabe cómo el fiscal puede dormir tranquilo. García Celay fue procesado a mediados del 2020 como coautor de un delito de homicidio especialmente agravado, tras ser señalado como uno de los responsables del asesinato del taxista y militante del Partido Comunista Julián Basilicio López en 1976. Y da toda la nota, que es interesante, y la voy a leer. Ya estamos muy cerca de finalizar el año. Se acerca diciembre y todo lo que ese mes significa para muchas personas con las tradicionales fiestas. Y para mí, doctor Percivale, no dejan de ser otra vez una época muy dura. En diciembre del 2022 mi familia estuvo reunida con usted en la Fiscalía. Recuerdo bien la fecha porque fue el primer día después del cumpleaños de mi hija. Nos reunimos con usted para hablar de la situación de mi padre, el coronel retirado Hugo García Celay, procesado en julio del 2020 y que hoy en día está recluido en Domingo Arena sin tener una sentencia. No sé si usted recuerda esa entrevista, pero yo difícilmente la voy a olvidar, porque salí de la misma con una mezcla de angustia por la situación, pero con esperanza. Y hoy, casi 2 años después, con todo lo que ha pasado y a la vez que nada pasó, pienso que ingenua fui. Y a usted, doctor, no me queda más que decirle que no entiendo cómo duerme tranquilo. En esa entrevista, doctor, usted capaz
usted fue capaz de decirle a una familia totalmente vulnerable y quebrada que el caso de mi padre le generaba grandes dudas. Y en la conversación, que no fue muy larga, pero reconozco que fue amena y se sintió como que nos entendía, nos dijo que si nosotros le dábamos pruebas, usted iba a considerar un cambio de carátula en el expediente de homicidio e encubrimiento. Y aquí lo más macabro de todo esto, doctor Percivale, no es trabajo de la familia, ni siquiera de la defensa, darle pruebas a usted. Usted, como parte del sistema judicial, debe estar seguro y confiado cuando va a acusar a una persona y pedir el procesamiento, o por lo menos así lo entiendo yo. Y nosotros, como familia, le creímos y seguimos buscando pruebas 45 años después que pudieran demostrar que mi padre no hizo nada. Nada más que seguir una orden de firmar un expediente que no lo hacía cargo de un homicidio, pero que sí lo ponía en un lugar en el que realmente no estuvo. Y le conseguimos pruebas, doctor, aunque parezca que para usted no fueron suficientes. Pruebas como una sanción a un subalterno por falta de control con un prisionero. Pruebas como un informe que, si bien no tiene firma, coincide con muchos de los hechos que sí se pueden probar, y otras pruebas más. Pero, al parecer, no fueron suficientes, o sí. Fueron suficientes para plantearse una hipótesis de que García Celay se le debería tipificar en el mejor de los casos el delito de encubrimiento, y cito palabras textuales de su acusación. Pero no solo usted no investiga ni ahonda en esa hipótesis, sino que acusa a mi padre por homicidio y le pide 20 años. Realmente, doctor, no lo entiendo. Soy ingeniera de profesión y quizás es mi formación la que me llevó a considerar un gran absurdo todo esto. Pero, por otro lado, lo estoy viviendo en carne propia y no es un sueño o una pesadilla. La hipótesis, por lo menos para mí, deben llevar a una línea de investigación, y cuando se trata de la vida de una persona no entiendo cómo no es suficiente para plantearse que, no habiendo pruebas más que una firma en un expediente que usted considera falso, se podría acusar a una persona por homicidio. Estoy cansada de ver casos de actualidad que, por no haber pruebas contundentes, no se puede hacer nada con delincuentes que incluso ya tienen antecedentes. Pero así es la justicia, por lo menos para algunos, y esas son las garantías. Si no hay pruebas no se puede poner a alguien preso, pero aquí esto no sucede. Acá la prueba es que en la dictadura hubo torturas y las personas que murieron estando detenidas, algún oficial fue el culpable. Pero ¿importa quién lo hizo o tener un nombre y estar vivo en el 2024? ¿Alcanza para cerrar un caso? El hecho de decir algo habrán hecho o seguro que saben algo es como mínimo un acto de cobardía y venganza atroz. Hoy mi padre sigue esperando que alguien haga justicia porque se sepa la verdad, pero sabemos que es muy difícil que alguien, si es que tiene la verdad, la diga. Hoy se va acercando un nuevo diciembre y cuesta mantener la esperanza. Hoy agradezco a Dios la familia y los padres que tengo, pero no puedo dejar de sentir una impotencia gigante porque no es justo y no se merece esto. No se le merece él ni mi madre, no lo merecemos nosotros ni sus nietos que tienen que visitar a su abuelo allí. No se lo merece la nieta que pronto nacerá y que él tendrá que conocer en ese lugar. Y es que no hay nada peor para un ser humano que le quiten su libertad y que le quiten la opción de creer en la justicia. Y hoy en estos casos no se puede hablar de justicia imparcial. Por último, para finalizar, creo que tenemos que reflexionar como sociedad, porque el hecho de que pasaron cosas horribles en la dictadura nos da el derecho a pensar que estamos haciendo justicia metiendo gente presa así, sin pruebas, solo porque sus nombres aparecen en expedientes que se armaron sin ninguna garantía de nada. Si eso creemos que es la justicia, quiere decir que somos sociedad, que como sociedad hemos perdido. Interesantísima, ¿no? Por supuesto. No conozco la situación de este hombre, ni por qué está procesado, pero yo quisiera ver si es posible que se nos proporcione la lista de los militares presos, por qué delitos han sido procesados, y un detalle de su ficha personal, estado de salud, para que se conozca con claridad cuáles son las condiciones en que estamos manteniendo a tantos uruguayos
por delitos que seguramente están prescritos, si es que se cometieron, y para que se vea el estado de desatención en que un grupo de uruguayos que en su momento además fueron comisionados por el Parlamento para enfrentar a las organizaciones armadas en plena democracia. Si es posible, que nos la hagan llegar para darla a conocer. Usted sabe que quería seguir con otro temita. Bueno, siga usted. Hay un avance en el tema caso Astesiano. Caso Astesiano, un artículo del Observador muy bueno. Fiscal pidió sobreseer a los cónsules de Rusia y apuntó a la funcionaria misteriosa que desapareció. Esta fue una noticia que sale justo en la elección y que queda perdida. Entonces dice, la funcionaria Victoria Rodríguez, aclaro que no tiene nada que ver con Victoria Rodríguez, ¿no? Esta boca mía, ¿no? La periodista. La periodista no pudo ser indagada, dice, ni siquiera en la investigación administrativa de Cancillería, puesto que renunció a la embajada y nunca más atendió el teléfono. Y hasta ahí llegó la fiscalía. No la buscó más. Como no le atendieron el teléfono, ¿no? Y de esa forma, vamos a leer el artículo porque miré que me causa gracia y risa. La fiscal del caso Astesiano, Sabrina Flores, pidió a la justicia el sobreseimiento de los excónsules de Rusia, Stefano Di Conza y Gustavo Piegas, ambos imputados a pedida de la entonces fiscal Gabriela Fossati por la expedición de pasaportes uruguayos con documentación adulterada. Cumplido el plazo de un año que la fiscal había pedido para continuar la investigación, llegó a la conclusión de que no se pudo probar que hubieran tenido participación en el caso, informó El País y confirmó El Observador según surge del dictamen de Flores presentado a la justicia. El dictamen por el que pidió sobreseer a ambos diplomáticos que cumplieron funciones en la Embajada de Rusia entre el 2013 y 2018, Di Conza, y entre el 2019 y 2022, Piegas, apuntó a una funcionaria que había sido contratada en Moscú, atención a los años, 2007 al 2000 y en 2013. Había sido nombrada oficial de Cancillería y era quien hablaba el idioma ruso. Entonces, vamos a empezar a aclarar este lío. Acá hay dos funcionarios de diplomáticos uruguayos en la embajada rusa, uno entre el 2013 y el 2018, Di Conza, y otro entre el 2019 y 2022, Piegas. Pero parece que ellos usaban las claves de ellos para emitir los pasaportes uruguayos en Rusia. Se te extravía un pasaporte, ellos lo emitían, la clave de ellos. Ahora parece que esta gente era bastante descuidada con las claves, porque le había proporcionado la clave a esta señora que se llama, como le dije, Victoria Rodríguez, ese me había ido. Pero Victoria Rodríguez era una funcionaria rusa que hablaba español y ruso, que la habían llegado a ascender en el 2013 como oficial de Cancillería, o sea, con cargo diplomático por Uruguay. ¿Tá? Y voy a repetir lo siguiente. Si bien los trámites llevaban la firma digital de los cónsules que se encontraban en el ejercicio de sus funciones, la fiscal Flores concluyó que no se puede responsabilizar por su participación en los hechos como plantearon sus defensores, los abogados penalistas Florencio Macedo de Di Conza y Marcelo Domínguez de Piaga. Miren qué detalle. Usaron las claves de ellos, de las computadoras, pero como dicen que ellos no fueron, y en algún caso quedó demostrado que uno estaba de viaje y la usaron en Moscú, no son responsables. Con ese mismo criterio, los militares que están en Domingo Arena, muchos de ellos, no pudieron probar que fueran los que torturaron, mataron, lo que sí se hizo en los cuarteles en aquella época, pero que fueran específicamente ellos en esos casos. Pero igual, si no te meto preso porque sos culpable, te pongo por encubrimiento. A esto ni los acusó y le usaron las claves electrónicas. Usted pierde su clave, que no la perdían, se ve que se la daban a esta muchacha, hacé los trámites vos, firmalos vos, yo sigo cobrando el sueldo. Eso es de Siria.
Esos eran los diplomáticos uruguayos en Moscú entre el 2007 en adelante. 2013, 2018, 2019, 2022. Y siempre el denominador común era la Verónica Rodríguez, que trabaja. Victoria. Entre el 2007 había sido contratada, pero sigo contándole porque esto causa risa, miren. Flores afirmó que de las pericias a los celulares tampoco surgieron elementos que los involucren. A Piegas le incautaron el celular al ser detenido y no se encontraron datos relevantes a la investigación. En el caso de Diconsa, el celular se le incautó tiempo después y de la pericia surge en base a videos y fotos que en varias oportunidades en que se utilizaba el sistema informático con su usuario y su clave se encontraba en otro punto de la ciudad o incluso en el extranjero. La denuncia fue realizada por la Dirección Nacional de Identificación Civil luego de constatar que se estaban expidiendo pasaportes en base a documentación apócrifa. La Fiscalía pidió al Ministerio de Relaciones Exteriores en junio del 2023 documentación que había sido archivada en el Consulado de Moscú. Esa documentación fue enviada por valija diplomática y recibida el 11 de julio. ¿Ah? La maniobra consistía en adulterar la transcripción del ruso cirílico al español de tal forma que en los datos de los ascendentes, o sea, sus abuelos o padres, se implantaba a un nacional uruguayo y paralelamente se obtenía la documentación uruguaya. Un ejemplo es el de un testigo que declaró en forma anticipada y manifestó desconocer a sus supuestos ascendentes de nacionalidad rusa. Dijo que nunca había estado en Rusia ni se había relacionado con personas de esa nacionalidad. Los trámites se realizaban con los usuarios y firma digital de los imputados Stefano Diconsa y Gustavo Piega respectivamente. En total se presentaron 122 trámites, de los cuales se logró identificar 84 personas mayores de edad con domicilio y datos factibles. El artífice de la maniobra que desapareció. De la investigación, la fiscal Flores concluyó que mientras los imputados no hablaban el idioma ruso, la oficial de Cancillería, Victoria Rodríguez, es quien habla el idioma y también el español, por lo que oficiaba de traductora de los cónsules. Era ella quien recibía la documentación presentada, así como quien se comunicaba con los gestionantes que se presentaban en el consulado, y finalmente era ella quien recababa firmas, fotos y huellas dactilares. Rodríguez iniciaba el trámite y enviaba la documentación a la Dirección de Identificación Civil, quien realizaba el control y expedía el pasaporte. La última aprobación se realizaba con el usuario firmante del cónsul. Un perito calígrafo analizó 18 constancias presuntamente firmadas por Diconsa y 52 constancias presuntamente firmadas por Piegas y señaló que se observan discordias y diferencias inexplicables. ¿Cómo se enteraban los rusos de que podían obtener el pasaporte uruguayo en el consulado? ¿Quién los asesoraba al respecto? ¿Con quién se contactaban? ¿Cuánto les costaba el trámite y a quién le pagaban? ¿De qué forma realizaban el pago? ¿Intervenían Diconsa o Piegas en ese trámite? La fiscal Flores se hizo esas preguntas, pero no las pudo contestar. Tampoco pudo la Cancillería, ya que inició una investigación administrativa en marzo del 2023, pero en ese momento la funcionaria de la embajada presentó la renuncia y desapareció. Según contaron al observador fuentes del caso, cuando se la llamó desde el teléfono de la embajada, no contestó. En una oportunidad en la que se llamó de otra línea desconocida para ella, atendió y al hacérsele saber que era de la embajada, cortó repentinamente. Nunca más se la pudo ubicar. La Fiscalía solicitó la indagatoria en calidad de indagada de Rodríguez y de otros 2 ciudadanos rusos que participaron en 16 pasaportes como gestores dentro del consulado. Se requería la incautación de los celulares y pericias. Hasta el momento no se ha obtenido información respecto de las medidas solicitadas. ¿Qué le parece? Vaya negocio. No, pero vio los años que fueron contratados. Sí, fueron los gobiernos del frente. Sí. Este gobierno abre la investigación, ¿tá? Y terminan todo este bollo, ¿no? Qué país generoso. Encontraron una rusa que le cambiaba, ¿viste? Los nombres. Como hacía la traducción ella. Lo que sería bueno saber si era de nacionalidad uruguaya o española. Debe ser española. Porque muchos españoles tienen la nacionalidad rusa porque son hijos de españoles que estuvieron en Rusia en la División Azul, prisioneros en la Segunda Guerra Mundial, en fin. No sé, bueno. Mire, es bravo. Después tengo una interesante. Esta es internacional. A ver.
Biden, el presidente de Estados Unidos, indulta a su hijo Hunter por posesión ilegal de armas y fraude fiscal. El presidente de Estados Unidos aseguró que nunca indultaría a su vástago y ahora lo hace porque dice que fue enjuiciado de manera selectiva e injusta por sus rivales políticos. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha anunciado este domingo el indulto de su hijo, Hunter Biden, que en junio fue declarado culpable de delitos relacionados con la posesión ilegal de armas y en septiembre admitió 9 delitos fiscales para evitar ir a prisión, alegando que se trata de un error judicial instigado por sus rivales políticos. Hoy firmé, dijo, un indulto para mi hijo Hunter. Desde el día en que asumí el cargo dije que no interferiría con la toma de decisiones del Departamento de Justicia y mantuve mi palabra incluso cuando he visto a mi hijo ser procesado selectiva e injustamente, ha informado en una nota de prensa. El demócrata ha justificado esta decisión alegando que Hunter fue tratado de manera diferente y que se le ha señalado solo por ser su hijo. Se ha intentado doblegar a Hunter, que lleva 5 años y medio sobrio, porque le daba el alcohol y a la maruja y a la droga, lo que viniera, a pesar de los ataques implacables y la persecución selectiva. Al tratar de quebrar a Hunter, han tratado de quebrarme a mí, y no hay razón para creer que esto se detendrá aquí. Ya basta, ha declarado el mandatario estadounidense. Biden ha ironizado con el hecho de que los cargos que imputaron a su hijo Hunter surgieron solo después de que varios de sus oponentes políticos en el Congreso lo instigaran para atacarle y oponerse a su elección. Así ha señalado a los republicanos por ejercer presión política sobre el proceso, después de que el acuerdo de culpabilidad por el que Hunter admitió 9 delitos de evasión fiscal a principios de septiembre se desmoronase en la sala del tribunal. El presidente ha afeado que su hijo haya sido acusado de un delito grave solo por cómo rellenó un formulario de armas y que haya sido llevado a juicio por delitos de evasión fiscal en lugar de recibir una resolución no penal, que es lo que suele aplicar a aquellos que se retrasan en el pago de sus impuestos debido a adicciones graves, pero los pagan posteriormente con intereses y multas. Lo que nos dice acá que en Estados Unidos podés matarse jefe de la mafia, pero si vos le robás plata al fisco, te mandan en cana y si no, preguntale al Capone. ¿Está? O sea, que, está bien, ¿no? Si acá hiciéramos eso, madre mía. Y estaríamos más derechos, tendríamos un IVA de un 6%, como tienen los gringos, un 6, un 8, depende del Estado. Creo en el sistema judicial, dijo el presidente Biden, pero mientras he luchado con esto, también creo que la política cruda ha infectado este proceso y ha llevado a un error judicial, ha señalado Biden. Hunter fue declarado culpable el pasado junio por 3 cargos en un caso relacionado con la compra ilegal de un arma de fuego en 2018 al haberla adquirido cuando era un reconocido consumidor de drogas. 2 de los 3 delitos que se le imputaban contemplan una pena máxima de 10 años de cárcel, mientras que el tercero de ellos se castiga con hasta 5 años. El pasado septiembre, el hijo del presidente estadounidense asumió la culpabilidad de 9 cargos, 3 de ellos graves, relacionados con el impago de 1.4 millones de dólares en impuestos entre el 2016 y 2019, así como de intentar declarar como gastos comerciales pagos que hizo a prostitutas, una suscripción a una página web pornográfica y la universidad de su hija. ¿Cómo la ve? Esto dicen que fue una victoria moral del presidente electo, ¿cómo se llama este fenómeno? El que eligieron ahora los gringos, ¿se me fue? Trump. Donald Trump. Porque Donald Trump le decía que él ahora se iba a, como él tiene un montón de juicios también, Donald Trump, se iba a perdonar a sí mismo. Y le decía que él iba a terminar perdonando al hijo de él, a Biden. Y terminó. Es un tipo, hay que ser un poco jocoso. ¿Sabe qué quería hablar ahora antes de irnos en unos minutitos? Pasar unos videos referidos a las inundaciones de la ciudad de Montevideo con las precipitaciones de las últimas horas. Y vamos a verlo y después vamos a comentar algo de la intendencia. Mirá cómo creció el agua en 3 minutos.
Todo el puesto de fruta y verdura se le fue a los feriantes. No, no pasé, no pasa. No pasa. No pasa, ya no pasa. Bueno, tirate, pero no pasa. No pasa, no tiré que no pasa. ¡Que te lleva la moto! Ahí estábamos viendo 3 videos. Uno de ellos refería a la feria de Tristán Narvaja, específicamente los feriantes, esos son los de Tristán Narvaja, los que venden frutas, más arriba. Les borraba todo, porque ¿qué pasa? Acá se genera una correntada de agua, en la zona del cordón, muy, muy importante, histórica. Después te muestra La Paz y Magallanes, que nosotros estamos en La Paz y Magallanes, pero estamos del lado este. Esta esquina no se inunda. La esquina de enfrente desaparece abajo del agua, incluida los sótanos y todo. Nosotros estamos salvados. Y después muestra Ejido y La Paz, y después el final de La Paz, allá donde está lo que es la terminal de Libertador. No, la de Ómnibus no, la de AF, lo que era la terminal de trenes. La estación central. La vieja estación central gloriosa, hermosa, que está a la miseria, pero por lo menos protegida para que no se metan a dormir adentro. Y bueno, acá hay un gran problema. Esto tiene histórico, es el tema del agua en esta zona. Ahora, no hay una sola intendencia que le haya puesto un solo peso a esta zona para hacer lo que ellos llaman contenedores de agua. O sea, se generan en varios puntos cercanos a ese epicentro que se genera en Libertador y La Paz, ¿está bien? O en esta zona, poner en la zona de Tres Cruces, en la zona de Libertador y 18, o en la zona del Palacio Legislativo, retenedores de agua. ¿Qué son? Que cuando viene la lluvia, van debajo de las plazas, hacen unas cámaras gigantescas, en lo que era la vieja terminal Goes, en la calle General Flores, ahí en la terminal Goes, hay una hecha debajo de la plaza, que uno la ve y no está más, la ve solo cuando la están construyendo, y en esa usted lo que logra es frenar el agua que antes inundaba el barrio Reus Norte. Lo aguantan del lado de General Flores y esa zona se protege un poco más. Durante 40, 50 minutos de intensidad de agua la logra frenar, después satura, pero la va soltando de a poco. Hay otra que está en la zona de Rivera y Comercio, debajo de los edificios estos grandes que están ahí, que un préstamo había dado el Banco República en la época del Frente, que no lo pagó nadie, que hay un lío bárbaro con ese edificio. Bueno, ahí abajo también hay otra retenedora, hay otra en la Plaza Viejo Pancho, hay varias repartidas, pero a esta zona nunca le hicieron una. Y ahora, como verán, estamos cada día peor, porque todavía dicen que no tiene más plata la intendencia. Aunque Carolina hoy dijo que mientras ella fue intendenta, nunca le informaron de que hubiera faltantes de dinero y que los números no estuvieran dando. O sea, le sacó la pata al lazo y se la clavó a lo que están ahora, ¿no? Que llevan unos meses en el negocio este de ser intendente. Y ella nunca se enteró. Es lo que declaró hoy. Le fueron a preguntar, señora, ¿usted cuándo fue intendenta? No, yo nunca me informaron. Para mí los números estaban todos bien. Lo mismo que había contado con el Ante la Arena. Ella dijo que ella no se dedicaba a saber cuánto costaba el Ante la Arena. Que nunca lo había mirado. Te iba a pedir ahora un video de justamente cómo malgasta la plata la Intendencia de Montevideo. La Intendencia de Montevideo pagó más de 500 horas extras a funcionarios de su casino cuando el edificio estuvo cerrado por la pandemia. Según informó este domingo el diario El País, en base a un pedido de acceso a la información, 55 funcionarios que trabajan en el Casino Municipal Parque Hotel cobraron, además de sus salarios, horas extras, incluso mientras el casino estuvo cerrado producto de la emergencia sanitaria. De hecho, tanto en 2020 como en 2021, años en el que el Casino Parque Hotel estuvo gran parte del tiempo sin funcionar u operando al 50% de sus capacidades, sus empleados cobraron en total 214.256 pesos el primer año y 284.722 pesos el segundo. Fueron 668 horas extras cobradas en 2020 y 798 en 2021. Verán, pagábamos horas extras en el departamento de Montevideo hasta en la pandemia.
en el casino, que estaba cerrado, porque estaba prohibido juntarse en lugares cerrados para no seguir con la peste, ¿no? China. O sea, después nos preocupamos de la Intendencia. La Intendencia de Montevideo recauda más de 2 millones de dólares por día. No tenemos la menor idea en qué lo gastan. Bueno, habíamos hecho unos pedidos de informe con Álvaro que nos contestaban que no tenían información de determinados ítems. Sí. Los carnavalescos, lo del carnaval, no sabían cómo gastaban la plata en determinados años. Así que, para que vayan viendo cómo viene la mano, que no viene fácil. Tenemos algunos mensajes. Venga. Buenas noches, nos dice Marcelo. Más allá de todas las aberraciones jurídicas que vemos en los fallos de los jueces y las metidas de pata de los fiscales día a día, no nos podemos olvidar cuando al otro día de dejar el cargo se suman a un partido político. Eso no se hace así nomás. Hay charlas y arreglos previos. La justicia da vergüenza, dijo. Noemí dice, no deja de sorprenderme los relatos de quienes, creyéndose descubridores de hechos ya citados y explicados por don Amodio, ante los cuales algunas personas escribieron a vuestro El Cernidor en contra de detalladas lecturas que nos adentran en la realidad y no inventos de hechos del 60 o de los 70, siguiendo en las actuales, en criollo que don Amodio dejara los papeles. ¿Se acuerda, vio? Los oyentes, está clarita. Se erijan robando información que pertenece a sus protagonistas, como lo fue don Amodio, que relata cómo aconteció sin romantizar y que salió de los por algunos rechazados papeles de don Amodio, no de Cambridge. Como rimbombantemente pretenden decir, muy buenas noches, les saluda Noemí de Lezica. Tenemos otro oyente. Buenas tardes. Es lamentable comprobar cómo los políticos nos mienten cuando hacen ciertas promesas y después hacen todo lo contrario. Ejemplo, la Calle dijo que el bolsillo del contribuyente no aguantaba más y lo que hizo fue crear un Ministerio de Ambiente que no sirve para nada más que para aumentar el número de burócratas parásitos. Y ahora si va a crear un nuevo Ministerio de Justicia, ¿cuál será la verdadera función de este si no es inmiscuirse en la función del Poder Judicial? Tenemos otra de Enrique. Ay, sí. Y dijo, acá declaró que dice la Intendencia, pero dice, no tiene plata para algo tan básico como limpiar la ciudad, y aparecen fotos de los contenedores que le voy a decir que están asquerosos los contenedores. En el programa de la mañana de Ignacio Álvarez dijeron que estaban cortando justamente uno de los rubros que le estaba dando buen resultado, que eran los carros. Sí, de los motocarros. Las motocarros. En esos motocarros uno le saca la foto, lo dije en el programa pasado, acá a unas 2 cuadras de donde estamos, Miguelete y Magallanes, hay unos contenedores que los dejan a la miseria. Yo paso, lo veo, le saco una fotito, le mando un WhatsApp y a las 2 horitas lo limpian. Mira que hay que ser objetivo. Bueno, eso parece que se está trancando. Y Enrique también dice, a Malcedo le confiscó 8 millones y le devolvió 3, bien limpitos, qué grande Díaz, dice acá. Después tenemos otro Marcelo. Le confiscó 14 y le devolvió 10. Exacto, ese fue el número verdadero. Dice acá otro Marcelo. No se olviden cuando lo enfrentó al finado Sonsol. En polémica en el bar le cantó las 40. Es verdad. Estuvo muy bueno ese enfrentamiento, porque el otro se le hacía el leguleyo y le daba a entender de que él no entendía. Y se calentó más Sonsol y se le subió el lomo y estuvo brillante. La verdad que esa vez Sonsol me encantó. Y bueno, yo no tengo más nada por hoy. Debe haber un montón de cosas acá, pero ¿tiene algo más para agregar? No. Entonces, ¿qué le parece si nos vamos? Solo saludarlos, decirles que hasta el próximo jueves esperamos que nos remitan esa lista. Sí, y mañana empiezo. Si lo mandan ahora, yo se los empiezo a mandar mañana. Y vamos a buscar el programa del Cernidor donde dimos a conocer hace ya bastante tiempo las declaraciones de Rosenkopf, donde se habla de las negociaciones con Salvador Allende y el embajador inglés en Santiago de Chile. Muy bien. Será hasta el próximo jueves. Exactamente. Hasta el jueves y gracias por escucharnos. Esto es El Cernidor. Otros ya te contaron las noticias. Nosotros te contaremos la verdad. Conducen Álvaro Alfonso, Amodio Pérez y Horacio Lampariello.